La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a este encuentro con Jesús de Nazaret, con nuestro Señor Jesucristo, que en el día de hoy sigue vivo en nuestro mundo. Él está vivo a nuestro lado, aunque nosotros no le podemos ver, pero el Espíritu Santo nos enseña a descubrirle. Martes 5 de septiembre. El Evangelio es de San Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. En el Evangelio de hoy vamos a destacar que Jesús era más normal de lo que pensamos. Hablo en pasado, es decir, cuando vivió su vida mortal en esta tierra. Hoy en día nosotros vemos a un Jesús enormemente humilde en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque Jesús, donde está con nosotros por excelencia, es en el sacramento de la Eucaristía. Y ahí le vemos al Señor tan humilde. Un trocito de pan, no se le oye hablar, habitualmente no hace muchos milagros, sí que ocurren muchos milagros a través de la Eucaristía, pero bueno, no tantísimos como es su presencia en la Eucaristía en el mundo, porque está presente en todos los sagrarios del mundo. Podrían ocurrir cientos de milagros en cada sagrario en el que Él está, y sin embargo Jesús no los suele realizar, en parte por nuestra falta de fe, pero en parte también porque Él desea que su presencia en la Eucaristía sea una presencia humilde, silenciosa. Pero a veces nos imaginamos que así como Jesús ahora está en nuestro mundo de una manera enormemente humilde, por el contrario, cuando estuvo durante su vida en esta tierra, en nuestro mundo, hace 2000 años, su presencia era enormemente gloriosa y espectacular. Y nos imaginamos a Jesús haciendo constantemente milagros, manifestando constantemente su poder, como creando una espectacularidad a su alrededor. Todos los que iban a verle veían muchísimos signos constantemente, y eso no es así. No es así. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que nos va a ayudar a comprenderlo. Es de San Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate
y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Por una parte, el Evangelio de hoy nos hace ver que efectivamente Jesús se fue haciendo famoso. Es decir, sí que es cierto que en su vida pública, hubo momentos espectaculares. El Evangelio de hoy nos narra uno de ellos, la expulsión de aquel demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Es verdad que Jesús realizó grandes milagros, es cierto. Y es cierto que su fama se fue extendiendo por todas partes, es cierto también. Pero no es cierto que Jesús durante su vida pública hacía milagros a todas horas y constantemente. No. Jesús hizo muchos milagros durante su vida pública, pero también tuvo muchos días sencillos y normales, como los tenemos tú y yo. También tuvo días en los que Jesús fue caminando por los caminos de Galilea y en ese día iba hablando con sus discípulos y parecía un hombre completamente normal como los demás. Ese día no hizo ningún milagro, ese día manifestó que tenía hambre, que tenía sed, que sentía cansancio, como tú y como yo. De manera que los discípulos que vivían siempre con el Señor, habitualmente le veían como un hombre normal, porque había días concretos en los que él iba a buscar a las gentes, o más bien las gentes venían a buscarle a él, y realizaba milagros, algunas veces milagros muy sencillos. Venía un ciego, Jesús lo tocaba y se iba viendo. No salían luces, no se oía música, no había truenos. Era muy sencillo, el hombre venía, Jesús lo tocaba, se marchaba y ya veía, pero como se realizaba el milagro con tanta discreción, con tanta sencillez, sin espectacularidad, hasta podían pensar, bueno, ¿y qué habrá pasado? ¿Por qué se habrá curado? Recordad siempre que la manera de actuar de Dios es muy sencilla, muy normal y ordinaria. Esa es su manera habitual de actuar, aunque a veces actúe con poder. Pero suele ser las menos veces, cosas más excepcionales. Y esto es importante comprenderlo, porque si no, no comprendemos al Señor. Porque nosotros solemos desear y esperar de nuestro Señor que cuando acudimos a Él con una grave necesidad o con un gran sufrimiento, Él actúe de manera pronta y nosotros experimentemos cómo Él nos libra de esa dolorosa situación espiritual o corporal. Pero después, en nuestra vida nos damos cuenta que en la mayoría de las ocasiones acudimos al Señor así y Él no parece escucharnos, Él no parece actuar, y esto nos crea dudas en nuestra fe. Por eso es importante que comprendamos que ya en su vida pública, cuando estuvo Jesús en esta tierra en carne mortal, ya en esta
en esta tierra? Jesús la mayoría de sus días los vivía en la humildad y en la sencillez. Porque Jesús no ha venido a la tierra ahora todavía para acabar definitivamente con el mal, con el sufrimiento, sino que ha venido a esta tierra ahora para santificar nuestro corazón, para ayudarnos a vencer el pecado y las cadenas de Satanás. Ayudarnos paso a paso, día a día, no de golpe, no en un instante. Y después sí, al final de los tiempos volverá glorioso y acabará para siempre con el sufrimiento, con el mal, con todo lo que no es Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Por eso nosotros tenemos que comprender que nuestro camino en esta vida debe ser a través de la humildad, de la oración, de la fe. No desalentándonos porque no veamos al Señor actuar con poder y de manera prodigiosa. Por eso, el demonio que leemos en el Evangelio de hoy gritaba con fuerte voz, porque Satanás es ruidoso. Satanás, donde está, se hace notar. Sin embargo, el Señor es humilde, le dice, cállate y sal de él. Dios actúa más en esa humildad. En el mensaje del 25 de mayo del año 2016, la Reina de la Paz nos dijo: Satanás es fuerte y quiere poner desorden e inquietud en vuestros corazones y pensamientos. Por eso vosotros, hijos míos, orad para que el Espíritu Santo os guíe por el verdadero camino de la alegría y de la paz. Yo estoy con vosotros. ¿Veis? Satanás es fuerte. Quiere poner desorden e inquietud en nuestros corazones. Pero daos cuenta qué remedio tan sencillo nos indica María. Orad al Espíritu Santo para que ponga paz y alegría en vuestros corazones, y yo estoy con vosotros. No es una solución inmediata, es que tú ores, que tú pidas al Espíritu Santo, que tú confíes que María está contigo, y el Señor poco a poco va actuando, y sí, hace cosas grandes, pero el secreto es que tú perseveres, que ores y que aceptes que los caminos de Dios requieren su tiempo. En este martes nos encontramos con Aránzazu en el programa Escuela de Amor. Muy feliz día. Nos encontramos también con Jesús en la Eucaristía en el programa Conversando con Dios. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga.